Muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, Hoy vamos a hacer de nuevo una clase teórica. En la semana pasada Francisco dio dos clases prácticas y bueno, y les quería aclarar en primera medida que la diplomatura está diagramada para que hagamos una clase teórica los martes, una clase práctica los jueves. Cuando fuimos avanzando en el primer módulo, lo que pasó es que empezaron a llegar un montón de consultas y pedidos para que Francisco explique los ejercicios del trabajo práctico. Entonces, por eso, sobre la marcha, tomamos la decisión de que, bueno, la semana pasada, Francisco tuviera estas dos clases prácticas para explicarle toda la resolución como lo hizo muy bien la semana pasada. No es lo habitual, no es lo que está diagramado. Sí puede haber cambios, de hecho, no se sorprendan si en algún momento tenemos en una semana dos clases teóricas, eso lo vamos manejando y no de acuerdo a nuestra voluntad, sino a la demanda de ustedes, a lo que van necesitando y lo que van pidiendo. Eso era lo primero bueno, que quería aclarar. Esta semana retomo el tema de lo que es el teórico de programación orientada a objetos del módulo 2, y como primera medida les voy a hacer un repaso de los principales conceptos que vimos la semana anterior, en la otra clase teórica, que fue principalmente lo que era una clase y un objeto, y la gran diferencia que hay, y la gran conexión a la vez que hay entre clase y objeto. Más allá de la definición del paradigma que les había comentado, que bueno, que la principal característica de este paradigma es empezar a ver la realidad enfocada en los objetos que vemos en el dominio del problema que vayamos a resolver. La gran diferencia que tiene con el paradigma estructurado y el paradigma orientado a objetos es que en el paradigma estructurado, si ustedes han visto un diagrama de flujo o los diagramas que se utilizan para modelar el diagrama estructurado, por un lado se manejan los datos y por otro lado manejamos las funciones con las cuales vamos a resolver problemas y a utilizar esos datos que vamos definiendo y podamos así producir salidas. Eso es el paradigma estructurado. Datos por un lado, funciones o métodos por el otro, y salidas eh, que vamos necesitando. El paradigma orientado a objetos, la gran diferencia que tiene es que unifica en las clases los datos de los objetos específicos con los métodos específicos de esos objetos, de esas clases que vamos necesitando. El objeto es, por definición, una entidad individual, identificable, real o abstracta, que tiene un rol bien definido en el dominio del problema. ¿Cómo está compuesto el objeto? Habíamos visto que tenía una identidad, yo tengo que poder posicionarlo en memoria, y cada objeto, por más que yo tenga 100 objetos iguales, tengo que saber que cada objeto tiene una identidad que lo hace único, tiene un estado, el objeto como existencia en algún momento de su vida tiene todos los atributos que yo estructuré en la clase y valores en esos atributos. La composición de esos atributos con sus valores en un momento determinado es lo que a mí me define el estado de un objeto. Y el comportamiento, que es lo que puede hacer un objeto y lo que se puede definir como los métodos que puede realizar, o las cosas que puede hacer un objeto. Lo otro que habíamos visto es de dónde vienen los objetos. Los objetos se crean a partir de las clases
que nosotros vamos a ir programando. El objeto, digamos otra forma de decirlo, son instancias de una clase, un objeto. Los objetos son instancias de una clase y bueno, y a la inversa yo puedo decir que puedo instanciar un objeto a través de una clase. La clase, si se acuerdan del dibujito que habíamos visto, es mi molde, es la estructura que yo programo para poder de ahí sacar objetos en el futuro y no tener que estar creando variables individuales. Entonces eso me da un molde para después yo poder crear todos los objetos, ese conjunto de objetos, que van a compartir estructura y comportamiento. Eso es lo que vimos a grandes rasgos la clase anterior. Les muestro para fijar conocimientos. Lo repito mucho porque esto creo que es la base que ustedes tienen que entender. Cuando yo voy a un lugar y hago un relevamiento, eh, voy, a, voy a encontrar clases, no voy a encontrar, o sea, voy a encontrar objetos, obviamente, pero lo que yo tengo que encontrar es el valor de la clase, porque yo voy a ver autos, voy a ver clientes. Si voy a una concesionaria, por ejemplo, voy a ver autos, voy a ver clientes, voy a ver de nuevo, proveedores, voy a ver, pero generalizado. No voy a decir, no voy a tomar nota de los autos, porque esos autos, que en este caso del lado derecho está representado como mi auto, esos son objetos. Son identificados con una marca, con un modelo, con un color, un dominio, bueno, esos son mis objetos. Pero a la hora de armar el programa, de armar el proyecto, yo estructuro y programo clases, la clase auto. Entonces la clase auto yo le defino una estructura que va a tener los atributos, la marca, el modelo, el color, el dominio y el año de fabricación en este caso. ¿Qué va a poder hacer un auto? El comportamiento, las responsabilidades o los métodos que yo voy a programar de la clase auto. Encender motor, encender luces, avanzar, retroceder, estacionar y obtener nivel combustible. Eso vienen a ser el comportamiento y las responsabilidades que va a tener esa clase. Lo cual es perfectamente trasladable después a los objetos. Mi auto, como objeto, va a tener una identidad, porque va a ser un único auto con ese dominio, en este caso suponiendo que la identificación yo la realizo por la matrícula o el dominio, entonces ese objeto, auto, mi auto, va a ser único, con esas características. Y ese valor de esos atributos me va a cambiar, me va a definir el estado de mi objeto. Puede a lo mejor haber un objeto, un atributo más que tenga fecha de venta. Entonces a lo mejor cambiando la fecha de venta, si al principio es null y después tiene una fecha de venta, bueno, quiere decir que el estado de ese auto específico puede cambiar de en stock a vendido, por ejemplo. Entonces, el estado va cambiando de acuerdo al valor de esos atributos. Y esos atributos van a ser modificados de acuerdo al comportamiento que vaya teniendo. Si ustedes pueden ver, el comportamiento es exactamente igual el del objeto que el de la clase, porque toma todo el comportamiento de la clase de la cual es creado. No sé, no sé si lo habré, esto ya lo expliqué, pero bueno, es bueno recordarlo. Lo que hoy vamos a ver son las características de la programación orientada a objetos. Hoy nos vamos a centrar en las esenciales, que es la abstracción, el encapsulamiento, la modularidad y la jerarquía. De nuevo, esto es teórico. Voy a hablar de nuevo de buenas prácticas, de cositas que se van a ir adquiriendo con la práctica. Y es importante que de nuevo entiendan estos conceptos porque después
la práctica se hace mucho más fácil y es mejor o siempre es más satisfactorio empezar a programar sabiendo qué estamos haciendo o sabiendo por qué lo estamos haciendo así. Estas son algunas de las características de las cuales Francisco en la parte práctica se va a tener y va a empezar a tomar en cuenta para mostrarles cómo se programa orientado a objetos en Java. La primera característica es la abstracción. La abstracción es un mecanismo que tenemos a disposición que cuando vayamos a hacer un análisis de un dominio o a un lugar en donde nosotros necesitemos ofrecer una solución, nos permite la abstracción quedarnos con lo que nosotros consideramos que es relevante y lo que no. Podemos definirlo, o diciéndolo de otra forma, podemos decir que es nuestra clasificación de las clases que vamos a necesitar para poder cumplir con ese objetivo o con el proyecto que queremos hacer. Y el proceso de abstracción también es lo que me va a permitir a mí manejar la complejidad de lo que voy a hacer. A simple vista, y es muy graciosa la imagen que pueden ver, pero es muy clara, si mi proyecto es el gato, y voy como abuela, no es lo mismo que va a necesitar una abuela de un gato que simplemente va a necesitar que se le acurruque entre las piernas y nada más, y estoy que ronronea y que come y que duerme, es todo lo que va a necesitar saber del gato, que la mirada que le puede dar una veterinaria en este caso, que obviamente la profundidad y la complejidad del análisis de ese gato va a ser totalmente diferente. Entonces, la abstracción es ese mecanismo que me permite a mí eso, analizar el nivel de complejidad de las clases que yo voy a necesitar para resolver un problema o para empezar a hacer un proyecto. Esto se adquiere con la práctica. Al principio a lo mejor todo nos va a parecer que es necesario y nosotros vamos a querer hacer lo más completo posible o lo más complejo, no completo, o lo más complejo porque queremos que también aparte de calcularnos el balance general, nos calcule las probabilidades y que nos empiece a hacer el sistema un futurismo. La realidad es que lo más práctico es que hagamos lo que se necesita. Ni de más, ni de menos. Entonces, la habilidad con la que ustedes realicen esta actividad, que es la abstracción, que es la de captar esas clases que vamos a ir necesitando, es casi, diría yo, la clave del éxito de nuestro proyecto. Porque bueno, de acuerdo a lo que nosotros, el análisis que hagamos, las clases que capturemos, la abstracción, la característica, digamos, la actividad de abstracción que podamos realizar, que la abstracción se, digamos, se concreta con las clases. O sea, decir que yo hago la actividad de abstracción es decir que voy a definir las clases que voy a necesitar. Esas clases también tengo que definir qué van a hacer, qué voy a poner adentro. No es solamente identificar qué clases voy a tener que programar, sino también el nivel de complejidad que va a tener esas clases, los atributos que va a tener esas clases, los métodos. Todo eso se define en la primera característica que es la abstracción. El gran problema la complejidad más grande que tiene esto es ponernos de acuerdo. Por lo general nosotros vamos a trabajar en equipos de trabajo, entonces cuando empecemos a hacer el análisis y la captura de requerimientos que vamos a necesitar para hacer un proyecto, es definir esto, hasta dónde se llega el nivel de complejidad.
Eso tiene que ver también con la actividad de abstracción. Espero no asustarlos. Pero bueno, por lo general los programadores esto lo tienen que saber. Si programamos siempre hay un equipo también que está antes, pero bueno, a veces cuando uno se quiere largar solo, son propiedades que esto lo tenemos que saber cuando vamos a cualquier lugar, en cualquier dominio, que vamos a tener que hacer un proceso de abstracción para poder plasmar esas, esas abstracciones en clases, definirlas, saber qué va a hacer cada una y por lo menos arrancar por eso. Después veremos el cómo. La clasificación también nos va a pasar que vamos a hacer un proceso de abstracción, podemos encontrar todas las clases y de repente encontramos algo medio raro que no sabemos si es jirafa, si es león o si es serpiente. Entonces hay que hacer un análisis y hay que clasificar todas esas clases, digamos, para saber, o mejor dicho, a veces encontramos un objeto que está ahí solo, que no sabemos bien en qué clase podría llegar a entrar. Entonces, bueno, hay que hacer todo un análisis para saber qué nivel de abstracción va a ser el adecuado, porque tampoco tiene, de nuevo, les repito, no tiene que ser ni muy alto ni muy bajo. Entonces, clasificar a veces esas abstracciones que vamos encontrando, esas clases, también nos ayuda a definir cuál va a ser nuestro nivel de, de complejidad en un proyecto. Pero esto, yo se los cuento, es parte del teórico, no lo vamos a aplicar en la parte práctica, vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios, vamos a tratar de hacer, yo les voy a dar un enunciado, digamos, vamos a hacer un práctico dentro del teórico, no de Java, sino de este tipo de teoría, digamos, de prácticos de modelado, que ya vamos a también ahondar en otro lenguaje, porque aparte de Java, ustedes van a tener que saber otro lenguaje que es UML, que es un lenguaje de modelado, que es el lenguaje con el cual nos tenemos que comunicar entre programadores, entre equipos de un proyecto, entre líderes, analistas, diseñadores, los que hacen arquitectura. Tenemos que manejar un lenguaje común y no alcanza con tirarnos el código, perdón. Tenemos que tener otro tipo de documentación, que es el lenguaje de modelado, que es UML, el que se utiliza en este tipo de programación orientada a objetos. Entonces, bueno, vamos a hacer algún práctico de leer un enunciado y que ustedes identifiquen, hagan ese proceso de abstracción, de identificar las clases, y más o menos, de acuerdo al enunciado, saber qué me digan o veamos qué pueden poner adentro. Eso sí, lo vamos a ver, pero no va a ser tarea de certificación, digamos, esto no va a estar en el examen, digamos, final en la certificación, porque no tiene que ver con Java. Pero, de nuevo, tienen que conocerlo, es importante que sepan sobre esto. Y la clasificación, bueno, es eso. Una de las características también muy importantes que tiene la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. ¿Qué es lo que hace el encapsulamiento? Como bien dice ahí abajo, me oculta los detalles de implementación de un objeto. Entonces, me sirve para separar lo que yo sé de ese objeto, de esa clase, de qué es lo que hace, del cómo lo hace. Entonces, repito, nos permite proteger las abstracciones, por ende las clases, por ende los objetos. Y se hace a través del ocultamiento para las demás clases. Hay diferentes formas de ocultar algo. La que se usa en Java es simplemente declarando
privados los atributos y públicos los métodos. Se realiza así, ¿por qué? Porque yo los atributos no tengo que poder verlos de afuera de la clase. Otra clase u otros objetos no tienen por qué ver el valor de mis atributos, salvo que un método público se lo permita. Sí, tengo que saber qué hace ese objeto, en qué puede colaborar un objeto. Por eso la parte de la interfaz involucra saber qué responsabilidades o qué métodos puede realizar o ejecutar ese objeto. Pero solamente el nombre, no el cómo. El código tiene que estar oculto, tiene que estar protegido. Es una característica muy importante. ¿Por qué? Porque al estar protegido y al estar oculto, la implementación de la interfaz a mí me permite rehusar tranquila, porque yo sé que eso no depende nada más que de lo que está ahí adentro. Me permite rehusar. Y también me permite modificar el código de ese método, que yo sé que no me va a afectar nada, porque lo único que yo estoy tocando es ese código oculto que como nadie lo ve, nadie lo accede y nadie lo toca, hablo siempre de las otras clases, lo puedo cambiar y siempre y cuando yo reciba los mismos parámetros y retorne el mismo tipo de datos o el mismo valor que yo prometí, yo ese código lo puedo tocar una y mil veces y hacerlo de mil formas diferentes de ese método que no me va a afectar la implementación del resto del sistema. Por eso es importante el encapsulamiento y por eso es importante respetarlo. No puedo yo programar orientado a objetos y que todos los atributos y que todos los métodos, sea todo público y todos puedan acceder a todo porque no estoy cumpliendo con una de las principales características, que es el de convertir las clases en cajas negras, que solamente podamos saber qué es lo que puede hacer esa clase por mí, o los objetos que salgan de esa clase por mí hablo como si yo fuese otro objeto del sistema, pero no saber cómo lo hace. Yo siempre tengo que poder ver qué, no el cómo. Entonces ni siquiera tengo que saber cuántos atributos tiene un objeto. Tengo que ver los que a mí me interesa que sepan de mí. Yo no tengo, a lo mejor como profe Araceli Mendoza, yo quiero que sepan mi nombre, quiero que sepan que tengo un título, que soy ingeniero en sistemas, y quiero que sepan que, bueno, que vivo en Villa María. Pero no quiero que sepan ni mi DNI, ni el lugar donde vivo, ni datos que yo puedo tener. Obviamente tengo como objetos, pero no quiero que nadie los vea. Entonces, de eso se trata el encapsulamiento y el tema de ocultar tanto la estructura como la forma de implementar. Vuelvo al tema. La interfaz, de nuevo, tiene que ser pública. Porque, de nuevo, tienen que saber que yo soy profesora y tienen que saber cómo me llamo mínimamente. Pero el cómo manejo mis atributos, cómo como objeto les respondo a ustedes, eso es cosa mía. Ustedes me pueden preguntar cosas a mí, me pueden preguntar o le pueden preguntar a un objeto, mira, yo sé que vos sabés calcularte la suma de un vector. Bueno, hacémelo y devolveme la suma del vector. ¿Cómo lo hace? Y problema del otro objeto. A mí me importa que a mí me responda y chao. Yo le paso el parámetro que a mí me pide, el vector que yo quiero que me sume, y que me lo devuelva al vector o al valor que yo quiero. Lo mismo puedo tener un método o un objeto que yo sé que ese objeto me ordena una lista. Entonces, hago una clase, programo una clase que yo sé que me va a ordenar, entonces esa clase, cuando yo arme el objeto, me va a preguntar qué lista querés que te ordene, le paso la lista, me la devuelve ordenada y listo, se acabó
qué método usa, si el burbuja, si el sustitución, si el problema del. Yo solamente quiero que me devuelva la lista ordenada. De eso se trata esto. Que sepamos qué hace cada cosa sin saber el cómo lo hace. Pero es muy importante esta característica también. Y la abstracción y el encapsulamiento son complementarios. ¿Por qué? De nuevo, la abstracción se centra en lo que tiene que hacer un objeto. Y el encapsulamiento da lugar a cómo hace la implementación, digamos, a proteger la implementación que da lugar a ese comportamiento. Entonces, cuando yo voy encontrando las clases de un dominio, hago el proceso de abstracción y voy definiendo qué va a tener que hacer cada clase. Después, cuando empiece a armar el proyecto y cuando empiece a programarlo, me voy a tener que cuidar de hacer el encapsulamiento apropiado para que el código de implementación que va a dar lugar al comportamiento que yo definí cuando hice la abstracción, espero no enroscarlo, tengo que protegerlo mediante el encapsulamiento. Son dos procesos diferentes, pero complementarios. Uno se encarga del qué tiene que hacer y el otro se encarga del cómo, pero del proteger el cómo lo hace a esa implementación. Todo esto se aprende con ejercicios, práctica, tropiezos, modificaciones, discusiones con otros miembros del equipo, porque el qué a veces no es difícil ponernos de acuerdo en dónde va a estar ese qué, en dónde el método de ordenación de lista, en qué clase lo ponemos, a dónde va a estar, y esto cómo lo va a hacer. Entonces, esas son las discusiones que hay que plantearlas al principio, para después poder trabajar tranquilos, ya todos de acuerdo, y no sobre la marcha empezar a hacer cambios que demoren un proyecto. La modularidad. El concepto de módulo me imagino que también lo habrán visto no a nivel teórico, pero sí los módulos los vemos hoy en día en sistemas por todos lados. Es una pseudo clasificación de las clases para saber dónde van a quedar, en qué módulo o en qué paquete van a quedar empaquetadas, propiamente dicho, en algunas unidades que vayamos definiendo. También, esto por ahora, hoy lo vamos a ver muy por arriba, que es simplemente la definición. Es un concepto también importante, la modularidad, porque cuando yo armo módulos en un proyecto, tengo que tener dos cosas bien importantes. Primero, definirlos de manera simple, como para que si mi sistema después va a estar dividido en 4 módulos, por ejemplo, yo puedo comprender, digamos, qué más o menos puede haber dentro de cada uno de esos módulos. Lo puedo pensar como dividirlo en compras, ventas, producción, esos son ejemplos, alguna modularidad. Entonces, de acuerdo a los módulos que yo arme, es donde voy a ir acumulando las clases que voy a ir programando. Es importante también esto, porque si yo ahí dice, de ser posible, dice cambiar la implantación de los módulos sin afectar o sin saber nada de los otros módulos o facilitar, digamos, cambios en las relaciones. Lo vamos a ver un poco más adelante, la definición de cohesión y acoplamiento, también dos términos fundamentales, y la modularidad tiene que ver con eso también, de armar los módulos para que las clases que estén adentro de esos módulos sean lo más independiente posible de las clases que estén en otros módulos.
Si yo pongo una clase en el primer módulo, no debería tener que relacionarse directamente con la clase de otro módulo o evitarlo a eso, a la relación directa, para lograr que los módulos sean lo más independientes posible con sus clases adentro. Es muy difícil de lograr esto, pero bueno, es una tarea que se hace en el armado de un proyecto en la programación orientada a objetos. Una vez definida ese tipo de características, aparecen lo que son las relaciones entre las clases. Una vez que encontré las abstracciones, las plasmé en las clases, pensé que todos los objetos que yo voy a ir teniendo están todos definidos en esas clases que yo hice la captura, definí qué va a ser cada clase, después vimos cómo va a ser cada una de las cosas que tiene que hacer la clase, empieza la relación entre las clases. Una de las, una de las relaciones que existen entre las clases es la jerarquía de partes, que es un desagregado, como pueden ver ahí, es una especie de filtro que yo voy creando para clasificar y relacionar las clases. Tiene que ver también cómo se nombran entre sí. Yo lo que, de nuevo, vamos a empezar a ver, yo les voy a mostrar un diagrama de clases para que ustedes entiendan y empecemos a, a ver ese tipo de diagramas para que entiendan mejor cómo nos vamos a manejar o para que ustedes entiendan cómo se plasma esto que yo les estoy diciendo de la agregación y la desagregación de clases de todas sus partes en Java. Es otra de las tareas que ustedes van a tener que saber leer un modelo, un diagrama, para poder saber cómo eso lo transforman o lo traducen a Java. La jerarquía de partes, lo que me está definiendo son niveles de importancia, imagínense en un organigrama, en donde lo que estoy diciendo es que una clase va a tener o está sobre otras clases, y una de las relaciones que existen es lo que es la agregación del todo a sus partes. Y esto también lo tengo que definir hasta dónde yo quiero llegar. Por ejemplo, yo puedo hablar de una CPU. Una CPU va a ser mi todo. Y después yo puedo ir desagregando y diciendo, bueno, una CPU va a estar conformada por, perdón, no CPU, una computadora. Vamos a decirlo bien, vamos a dar bien el ejemplo. Una computadora va a estar formada por CPU, monitor, teclado, mouse, impresora, parlantes, cámara web, todo lo que yo decido que está conformada mi PC. Entonces, la computadora va a estar formada por todo lo que yo defina. Eso yo siempre hablando de clases, ¿no? Entonces, eso después yo defino que aparte al CPU, lo puedo dejar ahí con saber que tengo CPU me alcanza, o puedo decir no, yo necesito saber también qué hay adentro del CPU. Entonces ahí también puedo hacer una agregación, una relación entre clases para definir qué tipo de memoria, disco, procesador, si tengo lectora, bueno, todas estas cuestiones también van a estar dentro de el CPU y no dentro del otro. Entonces eso es hacer una relación de agregación.
y siempre es del todo en las partes. Después, yo eso lo traslado a los objetos. Entonces, mi computadora de Araceli va a tener este monitor, este teclado, ese mouse, esa impresora, y si necesito, también voy a saber que el CPU va a estar, de nuevo, mi CPU, porque ya estamos hablando de objetos, va a tener un Intel, tanto de disco, tanto de RAM, y va a tener esas particularidades específicas de ese objeto. Entonces, lo que es la jerarquía de partes, esto de la agregación, se especifica en las clases y se traslada directamente a los objetos después cuando yo los vaya creando y comportando. Siempre, y otra cosa muy importante, la relación de la clase todo está formada por clases partes. La clase todo está formada por clases partes. Una clase no está formada por objetos. Después, las clases todo y las clases partes se trasladan a los objetos. Lo digo porque es importante que no se confundan. Quiero que entiendan bien la diferencia entre que nosotros tenemos que estructurar y programar las clases y después, en tiempo de ejecución, creamos los objetos que van a tomar la misma estructura y métodos y comportamiento de esas clases que nosotros programamos. Entonces, si decidimos armar esto, nuestro diagrama, mejor dicho, nuestro modelo con computadora, lo hacemos computadora, sus partes, después lo vamos a tener que plasmar a los objetos. Pero estos son relaciones entre clases. Una clase todo va a tener clases partes, va a estar formada por clases partes. Y la otra herramienta, jerarquía de clases que tenemos, es la famosa y popular herencia, que técnicamente se llama generalización de clases. Y esto es exclusivo de las clases. No se transfiere a los objetos, no se traslada a los objetos. ¿Para qué usamos la herencia? La herencia nos va a ayudar a conocer o definir cosas que no conozco basándome en cosas o en conceptos que sí conocemos. Por ejemplo, si yo le quiero hablar a alguien de una cebra, o le quiero explicar lo que es una cebra, y no tiene ni idea lo que es una cebra, puedo empezar con una generalización diciendo que la cebra es un animal. Pero bueno, obviamente eso no me va a alcanzar, entonces digo que bueno, es un mamífero. De ahí voy, digamos, estableciendo los niveles de generalización o de herencia, en donde voy a establecer y voy a decir que bueno, que es como un caballo, pero más chico y tiene rayas. Entonces voy a ir especificando de acuerdo a la generalización que yo vaya necesitando para definir una clase desconocida en función de otras clases que pueden llegar a comportarse de la misma forma. Eso por un lado, como pueden ver en la definición que está en la imagen es más o menos lo que les dije, que permite definir nuevas clases en base a otras clases existentes. Es muy útil, es una herramienta, es una de las herramientas de hecho más poderosas que tiene la orientación a objetos. Y Java, por supuesto, lo que a mí me permite es la gran herramienta de reusar.
Si yo sé que ya hice un método o que ya hice algo que funciona y funciona perfecto, quiero reusarlo. Herencia es lo que me permite es reusar, guarda. Y acá pongo un paréntesis gigante, comillas, paréntesis, signos de admiración, porque como dijo el gran sabio y gigante Stan Lee, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, una de las cosas más importantes que ustedes tienen que saber de la herencia es que tengo que buscar herencia de comportamiento, no de atributos ni de estructura. Si yo digo que, ay, mire, estos 3 atributos se me repiten en 3 clases, armo herencia, no es lo óptimo. Lo óptimo es decir, este método, este comportamiento, se me repite en varias clases y ahí sí ver si me conviene o no hacer herencia. Porque la herencia, de nuevo, es muy tentadora, porque nos facilita y nos ahorra un montón de tiempo. Pero si yo solamente voy a tener herencia de la estructura y no del comportamiento, no es un buen hábito, no es lo óptimo hacer ese tipo de herencias. Como buen programador, tengo que buscar herencia de comportamiento, no hacer herencia de tipo, que tiene que ver con la estructura y con los atributos. Un ejemplo que yo puedo decir de cuando no podría o cuando no se recomienda usar herencia. Yo encuentro la clase AVE. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el principal método o el principal comportamiento que va a realizar un ave? Volar. Perfecto, armo la clase ave con sus atributos. Primer método que yo identifico, volar. Después voy a empezar a crear los hijos, las clases hijos. Entonces encuentro paloma, bárbaro, genial. Águila, bárbaro, genial. Y de repente me aparece gallina, avestruz, pingüino. Son aves, indiscutibles, son aves, pero no se comportan como un ave, porque evidentemente no vuelan. Entonces, eso me tiene que dar la pauta de que ahí no hay herencia, no tengo que hacer herencia. Puedo llegar a usar otro recurso, otro método, pero no la herencia. Y me voy a quedar con las ganas, porque los atributos van a ser casi los mismos. Pero al no comportarse como un ave, todas las clases que yo quiero, de las cuales yo quiero hacer herencia, tengo que tener ojo, porque no me va a, voy a tener problemas. Y no los voy a detectar ahora, me voy a dar cuenta después y voy a renegar el doble. Entonces, ¿es una herramienta poderosa? Súper poderosa. Me permite a mí reusar muchísimo. La voy a usar, la voy a necesitar, pero ojo, no todo es herencia. Solamente no, mejor dicho, lo óptimo es que solamente use herencia cuando logre identificar que voy a necesitar hacer herencia de comportamiento, de la implementación de los métodos que yo tenga dentro de una clase, no solo de los atributos. Eso es lo más importante que tienen que saber hasta ahora de lo que es la herencia. Junto con la herencia, ahí se ve un ejemplo, eso está hecho con, digamos, con el formato que ustedes van a empezar a ver en los diagramas de clase, que es lo que tienen que empezar a aprender a leer, así como cada uno escribió sus algoritmos y después había que traducirlos a
al método o a Java, esto es lo mismo. Van a tener este tipo de diagramas, este es muy chiquito, muy poco detallado, mejor dicho, y después esto lo van a tener que plasmar a Java. Pero este es el tipo de diagrama que vamos a empezar a ver. Ya se lo voy a explicar detalladamente a cada uno de estos cuadros. Pero lo que quiero que vean acá es que cuando ustedes encuentren un diagrama de clases, que es un modelo de las clases que yo voy a encontrar en el dominio, y van a estar relacionadas entre sí, cuando yo vea este símbolo, que es un triángulo en blanco, ahí me está diciendo que van a tener que usar herencia. Después se implementa y vemos cómo. La clase animal tiene atributos, tipo de comida, una localización, tamaño, y tiene métodos: comer, dormir y rugir. Son los tres principales métodos que yo identifiqué en la clase animal. ¿Qué es lo que surge el otro término, la otra característica que surge con la herencia? El polimorfismo. Otra herramienta que nos permite Java, y nos permite la programación orientada a objetos, que es la característica que nos permite a nosotros heredar un método, pero poder modificarlo o sobreescribirlo para mejorarlo o cambiarlo. Ejemplo, el animal va a comer, rugir y dormir. Hereda, por un lado felino, por el otro lado el canino hace ruido, le agrego un método porque ese es exclusivo del canino y no lo hace el felino, por ejemplo. Y después de los felinos me va a heredar el león, el tigre y el gato. Y me va a heredar de canino el lobo y el perro. Posiblemente el rugir del león no va a ser igual al rugir del tigre ni al rugir del gato. Entonces, por eso se repite ese método y ahí lo que estoy diciendo es que voy a tener que modificar ese método rugir, pues el método comer, porque no van a ser exactamente igual al rugir del animal en general. Entonces, eso es lo que me permite el polimorfismo: heredar un método y modificarlo de acuerdo a las especificaciones de esa clase. Lo voy a repetir, así que no se me asusten. Pero acá aparece el otro tema que también les quiero mencionar, que cuando yo empiezo a hacer herencia, y por eso me tengo que cuidar de cuánta herencia voy a utilizar, tengo que romper una de las reglas principales de la programación orientada a objetos, porque yo tengo que romper el encapsulamiento, porque para que felino pueda heredar de animal, yo lo que está en animal lo tengo que declarar público. Tengo que dejar que se vea, porque si no, no lo va a poder heredar. Si yo declaro todo dentro de la clase animal privado, no voy a poder, digamos, mis hijos no se van a poder enterar de lo que, de esto. Sí hay en Java hay otro tipo de clasificación aparte del privado y público, que yo puedo poner protegido, que solamente lo van a poder ver mis hijos, quienes hereden. Pero bueno, igual, de una forma u otra, estoy rompiendo con esa regla del encapsulamiento. Por eso tengo que tener cuidado con el tema de la herencia. Primero, porque tengo que romper la regla del encapsulamiento. Y segundo, porque genero dependencia. Porque el método rugir o lo que herede león
de animal, tengo que tener cuidado porque si yo cambio algo en animal, voy a afectar todos los que dependan de mí. Entonces, tengo que tener también mucho cuidado con esas dos cosas. Con lo que es el romper encapsulamiento, que bueno, tengo que tratar de hacerlo lo menos posible, y cuánta dependencia voy a crear de la clase padre en la clase hijo. Este es otro ejemplo de lo que es herencia y de lo que es polimorfismo. Uno de los ejemplos más claros que yo puedo ofrecerle de lo que es la herencia y el polimorfismo es que yo puedo crear una clase figura geométrica como padre. Otra cosa importante, estas cosas no se asusten, las vamos a ir viendo y repitiendo. Una clase abstracta, cuando ustedes vean que una clase está declarada o modelada como abstracta, significa que no va a tener objetos instanciados de esa clase. Entonces, cuando yo arme la clase padre figura geométrica o vuelvo la clase animal, no va a existir nunca en mi sistema o en mi proyecto un objeto animal. Sí voy a obtener objetos león que hereden de cosas de animal, de la clase animal. Pero la clase animal en sí, que es abstracta, significa que nunca va a tener objetos instanciados. Este tipo de clases que sí van a tener objetos son clases concretas. Esto lo vamos a ir repitiendo. De nuevo, yo armo una clase, en este caso, una clase abstracta que se llame figura geométrica, armo 3 clases, cuadrado, triángulo y círculo. Entonces puedo decir que la figura geométrica va a tener lado, o va a tener algunos atributos, y como métodos va a tener calcular área. A las 3 le puedo calcular área, a las 3 le voy a heredar el método calcular área, pero no es lo mismo calcular el área de un cuadrado, de un triángulo y de un círculo. Entonces, una vez que herede el método, cada clase lo va a sobreescribir para que calcule esa área de la forma que esa clase necesita. Esto es importante. Ustedes me dirán, ¿y para qué lo pongo en la figura geométrica? Porque tengo que saber, es lo que a mí me está diciendo, que calcular área tiene que estar, lo tienen que saber hacer. Que lo haga cada uno como tenga que hacerlo, no como quiera, como tenga que hacerlo, pero sí tienen que calcular área, no me tengo que olvidar eso. Y como yo heredo todo, porque heredo atributos y heredo métodos, eso me obliga a mí a redefinir el método calcular área y saber que lo tengo que hacer de alguna forma, de acuerdo a las características de mi clase. Pero si yo heredé un método calcular área, o lo implemento igual o lo modifico, pero lo tengo que tener. El otro ejemplo que se puede ver ahí en el gráfico es cuenta bancaria, que de esa cuenta bancaria heredan 2 cuentas, caja de ahorro, perdón, dos clases, caja de ahorro y cuenta corriente. Me freno un minuto acá para mostrarles que eso viene a ser también una vista de una parte, un pedacito de un diagrama de clase, en donde, si pueden ver, se divide en 3 el bloque. Es un bloque que se divide en 3, ¿en dónde? El primer bloque tiene el nombre de la clase, cuenta bancaria, caja de ahorro o cuenta corriente. Los nombres de las clases siempre se empiezan con mayúsculas, eso también lo tienen que hacer bien desde el principio. Los atributos, la primera letra se escribe con minúscula,
Y después se utiliza la notación camel case, en donde la primera letra se escribe con minúscula, y si hay otra palabra, se escribe con mayúscula. Entonces, por eso dice extracciones posibles, un atributo. Lo mismo los métodos también se definen la primera con minúscula, y las palabras que estén dentro del método, o del nombre del método, mejor dicho, son con mayúscula. Por eso se dice como camel case, porque parece un camello, pero bueno, es una notación que se define así. Empiezan en minúscula, y si hay que agregar una palabra en el medio del nombre del método, la primera con mayúscula, como nombre propio. Lo único que empieza con mayúscula es el nombre de la clase. Los atributos y los métodos van la primera con minúscula. Y esto está bueno que lo empiecen a hacer así desde el principio, para que, de nuevo, desde un principio adquieran buenos hábitos y después no se mezclen. Y otra cosa que pueden ver ahí es que no importa el largo del nombre, ni del método, ni de la clase, ni de los atributos. Tienen que ser claros. Es muy importante que cualquiera que agarre el diagrama de clases, o que agarre el código y vaya viendo los paquetes, las clases, los nombres de los atributos, de los métodos, entienda de qué es lo que estamos hablando. Eso yo ya se los dije en clases anteriores. ¿Qué es lo que nos limita a los nombres largos? Nada. Lo único que hay hay una definición que se llama que cuando nosotros empezamos a ver claridad en el nombre de las clases, claridad en los atributos y claridad en el nombre de los métodos, llegamos a lo que se llama un código feliz, que el código feliz es el que cualquiera puede entender. Ustedes van a trabajar en equipo, entonces lo óptimo es que ustedes, si tienen que mostrar código, no lo tengan que explicar. Es más, si ustedes le ponen a los nombres de los métodos, método 1, método 2, método 3, mañana no se van a acordar, cuando empiecen con otra clase y hagan 2 clases más y vuelvan a ver eso, olvídate que se van a acordar. Nos creemos que nos vamos a acordar, pero no nos acordamos. Entonces, como no tenemos ningún tipo de limitación, ningún tipo de contratiempo o ningún problema, hagamos las cosas de manera clara. En otros lenguajes, en otra época, sí teníamos que tratar de hacer los nombres cortos por una cuestión de... Ahora no tenemos limitación. Mucho menos cuando modelamos. Y mucho menos cuando estamos hablando de orientado a objetos. Entonces, así se van a encontrar a veces algún ejercicio que nosotros les demos, en donde ustedes van a tener que, si yo les doy esto, hacer 3 clases, una clase cuenta bancaria, una clase caja de ahorro y una clase cuenta corriente, establecer herencia, saber, después obviamente con el avance de la diplomatura van a ver cómo se traduce esto, pero lo que a mí me involucra en la parte teórica es que ustedes sepan leer este tipo de diagramas, que son 3 clases, que las clases cada una va a tener atributos, cada una va a tener métodos, y que ustedes sepan identificar qué es público en esa clase, qué es privado, y cómo pasarlo a Java. Y que esto, por ejemplo, es una herencia. Ahí está un poquito más especificado el nombre de la clase, los atributos y las operaciones que puedo llegar a hacer. Todas las clases tienen que tener un constructor, que eso también lo van a ir viendo a medida que arranque las clases, porque salvo las clases abstractas, que no van a tener constructor porque no van a tener objetos, el constructor es lo que a mí me permite crear objetos de esa clase. Entonces, si yo voy a necesitar tener objetos alumno, siempre tiene que haber un constructor que a mí me permita crear, que es el famoso new que ustedes ya están viendo.
Porque cuando ustedes crean el objeto escáner con el new, ese es un constructor que dentro de la clase les permite usar un objeto del tipo escáner que cuando ustedes aprietan escáner punto, se le despliegan todos los métodos que están dentro de ese objeto y que ese método puede hacer por ustedes. Pueden mostrar mensajes, pueden tomar, entonces ahí empieza, ustedes van a empezar a relacionar también toda esa jerarquía de librerías y de cosas que van usando de Java en esta parte que nosotros vamos a crear para cada proyecto y cada dominio en particular. Los métodos, también tengo que saber que aparte del nombre, sí, los métodos tienen que estar públicos, la gran mayoría, puedo tener algún método privado de alguna clase porque yo necesito que haga algo solamente para esa clase, entonces privado, pero bueno, la mayoría son públicos, entonces, ¿qué tengo que saber de un método? El nombre, los parámetros que yo necesito pedirle a otros objetos para que pueda ejecutar ese método, el retorno que va a dar, el valor de retorno, que a veces no tiene un valor de retorno, porque, por ejemplo, calcular un monto, yo solamente, o calcular, perdón, o depositar, yo solamente necesito un monto de ingreso, lo deposito y no devuelvo nada. Salvo que, bueno, que yo diga, no, voy a depositar y voy a mostrar el saldo final. Pero si yo no especifico, puede que un método no tenga valor de retorno. Pero son las tres cosas más importantes: el nombre, los parámetros y el retorno. Esto es lo que vamos a empezar a ver y vamos a empezar a trabajar lo que es esos cuadraditos y las relaciones entre sí. Por hoy vamos a dejar acá porque creo que ya me explayé bastante con el tema de las relaciones entre clases, pero bueno, como última relación que vamos a ver es la relación de asociación, que es la más común, que esto no tiene que ver con, eh, no tiene que ver, digamos, con la herencia, ni con esto es relación, digamos, de hermano a hermano, relaciones, es la más común, que lo que le estoy diciendo, para saber que ustedes sepan cómo se lee este tipo de relaciones, es que gasto va a estar relacionado y va a conocer un tipo de gasto. ¿Por qué digo en este caso uno? Porque acá hay un 1 y en el diagrama de clases también voy a tener definida la multiplicidad, la asociación y la navegabilidad. ¿Quién conoce a quién? En este caso, un gasto conoce el tipo de gasto del cual va a pertenecer. Esto lo vamos a dejar acá. Sobre esta relación vamos a ver otros ejemplos porque les voy a explicar mejor, pero no me quiero extender mucho en el tiempo ni tampoco los quiero agobiar. Pero, de nuevo, espero que haya sido claro. Si necesitan reforzar algún concepto en lo que fue agregación, herencia, encapsulamiento o estas definiciones, por favor escríbanme y lo vuelvo a repetir al principio de la próxima clase antes de seguir con las relaciones que existen entre las clases. Espero que tengan una muy buena tarde y espero no haberlos agobiado mucho y bueno, y el jueves seguirán trabajando con Francisco en lo que son las clases. Muchas gracias y bueno, de nuevo muy buenas tardes.